Muy bien, bueno, pues muchísimas gracias a todos. Ya quiero hacer una pregunta previa a los organizadores y es la siguiente. Yo llevo horas de vuelo y tablas, todo lo que queráis, y fondo de armario infinito. Y puedo hacer lo mismo y voy a tratar de ajustarme. Esto está previsto que termine a las 6:30. Yo tenía 3/4 de hora, pero ahora va a quedar en 13 minutos. A 15. Yo creo que media hora. Hombre, pues... Pregunto a los organizadores, ¿me atengo a los 13 o aguanto hasta los 20, 25, por ahí, un poco así, un poco de alegría a la cosa? Bueno, pues muy bien, vamos a por ello. Bien, fijaros en el título de la presentación que aquí hay. El título no lo puse yo, me vino dado, yo había simplemente sugerido una palabra. La palabra era valores. Filosofía moral. Bueno, pues aquí se puso. Filosofía moral axiológica, valores para el siglo XXI. Enlaza muy bien con lo que acaban de contarnos nuestros compañeros. Ellos hablaron de cómo llevar los valores morales al aula. Yo voy a hablaros un poco y voy a daros un poco que pensar. Podría, insisto, estar hablando aquí un seminario entero de 100 horas, pero no es el caso. Pero quiero abriros esa ventana importantísima, porque estamos hablando de ética en el siglo XXI. Ética es filosofía moral, reflexión sobre lo que la gente hace y dice que debería hacer, no darle el smartphone al niño antes de tiempo, o no maltratar a esta persona por ser de este perfil. Entonces, eso que decimos, eso es la ética vivida, la ética, la moral vivida, y la moral pensada es la ética, es filosofía moral. Bueno, pues vamos a ver si esto funciona bien. Segunda cosa que os quiero transmitir, un mensaje que yo cuando era chavalete de vuestra edad, cuando lo leí, dije, y es el siguiente, viene de Hegel, filósofo potente de donde los hay. Cuando yo tenía 18 años leí la fenomenología del espíritu, Die Phänomenologie des Geistes, con 18 años, mucho nivel, y dirigido por el padre Alfonso Álvarez de Olado, que era un fenómeno, un crack. Yo tuve unos maestros de lo mejor, en comillas. Y Hegel dice, la lechuza de Minerva siempre levanta el vuelo al atardecer. A ver, ¿Minerva quién era? La diosa de la sabiduría. ¿Y por qué la diosa de la sabiduría se la asocia con una lechuza? Porque Homero, cuando habla de ella, la Ilíada, la Odisea, etc., dice, y Atenea, la de los ojos de lechuza. ¿Por qué? Porque es la diosa de la sabiduría. ¿Y las lechuzas qué hacen? Ven en la oscuridad, captan lo que no está, la esencia de las cosas. Bueno, pues dice Hegel, la reflexión filosófico-moral, sobre todo, llega a los problemas después de que los problemas ya están ahí, al atardecer. Ya llevamos todo el día viviéndolos. Aparecen aquí y ahora es cuando llegamos nosotros con la lechuza de Minerva. La lechuza de Minerva levanta el vuelo al atardecer. Entonces tenemos que estar muy atentos, con los ojos muy abiertos y una capacidad de darnos cuenta de lo que está pasando. Esto en la tradición jesuítica se llama una composición de lugar. Y eso, los toreros como yo, es saber conocer los terrenos que se van pisando. Para llevar al toro a donde se puede hacer faena, pero hay que conocer bien los terrenos. Abrid los ojos. Mensaje clarísimo para vosotros. Atreveos, no en infinitivo, sino en imperativo, os lo digo así. Atreveos, por favor, a pensar por vuestra cuenta. No compréis los relatos enteros de nadie, menos este. Este sí, hay que comprarlo. Esto es la crítica de la crítica, como decía Marx, que esta mañana se le citaba tanto. Y yo he estado aquí como en casa. Primero porque me siento en casa y doy las gracias a Antonio por haberme invitado y a Jesús también, pero es que además se ha citado amigos míos, Adela, pero es que a Paolo Benanti, que se citó antes, Paolo Benanti, estuve con él 3 semanas allí en Roma tomando un café. He visto tantas conexiones esta mañana cuando se ha hablado de Marx y la crítica de la crítica contra Bruno Bauer y consortes es el subtítulo de un libro de Marx que se llama La Sagrada Familia. Échale, estamos aquí en la Safa.
¿Es casualidad? ¿Creéis en las casualidades? Bueno, pues ahí lo tengo. Bien, pensemos eso. Y os digo, por favor, atreveos a pensar por vuestra cuenta. Pensar. Kant, al que se le citó también, tenía el mensaje aquel. La ilustración consiste en lo siguiente. Was ist Aufklärung? Decía él en alemán. ¿Qué es la ilustración? Es la salida de la minoría de edad del hombre. ¿Y en qué consiste eso? En algo que tira del latino, de Terencio, y dice sapere aude. Atrévete a saber, atrévete a pensar por tu cuenta, atrévete a pensar, Stop and think. Yo a los altos ejecutivos, cuando me relaciono con ellos, les mando este mensaje y se lo digo en inglés para que lo entiendan. Stop and think. Párate y piensa. Pues eso es lo mismo que os digo a vosotros y lo mismo que me receto a mí todos los días. No te creas nada de lo que te cuenten. Párate, ponlo entre paréntesis, haz una epogé, discierne, duda. Aquí se habló también de Descartes. Duda metódicamente, no te lo creas nada, no seas escéptico ni enfant terrible. Es simplemente por precaución. El principio de precaución, yo en mis clases a los chavales siempre les digo lo mismo, es el principio de por si acaso. Por si acaso. Vale, pues a ver. Otra cosa importantísima. Piensa, tengo ahí la lechuza puesta en esa parte. Datos tenemos todos los que queremos. Y están ahora ahí. Los datos dan ya de sí todo lo que te pueden dar de sí. No, los datos hay que analizarlos. Por eso tenemos la carrera de Business Analytics y Analytics. Analytics, ¿qué quiere decir? Coger los datos y transformarlos en información. Eso ya me parece que interesa un poco más. Y esa información es lingüísticamente disponible y se transmite. Y es lo que es el conocimiento. Hasta ahí ya sería la bomba, pero no sería todo. Ahí entra la filosofía, que es la búsqueda de la sabiduría. Partimos del dato, sí, vale, de acuerdo. Convertimos el dato en información después del análisis, sí, lo transmitimos, vale, críticamente, sí. Pero luego, por favor, pensad críticamente para ser sabios. Sabios quiere decir que saboreamos la información y el conocimiento. Y es un ejercicio muy demandante, muy exigente, muy importante. Otra cosa importantísima que quiero compartir antes de nada, porque esto es básico, es la intuición kantiana, aquella que dijo él. Si veis vosotros, si leéis la crítica de la razón práctica, el último párrafo de la conclusión dice lo siguiente, lo digo en español. Dos cosas llenan el ánimo de admiración y respeto, siempre nuevas y crecientes, cuanto con más frecuencia y aplicación se ocupa de ellas la reflexión. El cielo estrellado sobre mí y la ley moral en mí. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, si el epitafio de la tumba de Kant pone eso. Dos cosas llenan el ánimo de admiración y respeto. El cielo estrellado y la ley moral. Bueno, fijaros, primero, admiración. Admiración, los griegos le llamaban a esto, admirarse de algo, sorprenderse de algo, los griegos lo llamaban zaumasein. Zaumasein es admirarse. Hay gente que no se entera, que no se admira, que... Pínchalo, para que se dé cuenta de dónde está. Una vez que te admiras, dices, pero ¿y esto qué es? ¿Cómo es esto? Y ahí, decía Platón, ahí está el origen del filosofar, en el zaumasein. Lo primero que tenemos que hacer es abrir los ojos. Visión, ver, no ir por la vida como una maleta metida en un tren. No, hay que ir mirando a ver qué está pasando. Otra vez, componiendo el lugar, otra vez, conociendo los terrenos que vamos pisando, admirándote, ¿de qué? De lo bueno y de lo malo. Una vez que te admiras, viene lo más importante. ¿Por qué? ¿Cómo es esto? ¿Cómo funciona? Entra la pregunta, el interrogante. Vosotros ahora ya estáis hechos y derechos a mirar y a usar ChatGPT, etc. Pero cuando vino, lo primero que decía, cuando tú entrabas, decía, pregúntame lo que quieras. Y yo esto lo usé un día ante una gente muy importante de inteligencia artificial. Les dije, bueno, la inteligencia artificial es un producto humano, es una realidad objetiva y es una productora de humanidad. Hay que conocerla bien como realidad objetiva, pero es un producto humano. De hecho, no se admira ni se pregunta. Por eso te dice, pregúntame lo que quieras. Tengo todas las respuestas porque tengo todos los datos, pero no tengo capacidad para preguntarme. Pregúntame tú. Ah, bueno, pues ahí está.
nos preguntamos después de que esto. Dos cosas llenan el ánimo, el cielo estrellado y la ley moral. ¿Eso qué quiere decir? Que yo, como persona, vosotros como personas, comparados con la galaxia y la galaxia de la galaxia y el universo y el Big Bang y todo en expansión, somos un cero a la izquierda. Es decir, cuando yo me comparo con el universo, me aniquilo. Níquil en latín, nihil, es nada, soy nada. En cambio, cuando miro para adentro, veo la ley moral en mí. ¿Qué quiere decir eso? Que soy capaz de autodeterminarme. Es decir, que puedo decir, no hago esto, o no me da la gana hacer esto. ¿Por qué? Porque puedo no hacerlo. ¿Eso cómo lo llaman los filósofos? Libertad. Y ese autodeterminar la libertad, ¿cómo se llama? Voluntad. Amigo mío. Y darse cuenta de que soy libre, de alguna manera, y que puedo escoger por donde yo quiera escoger, darse cuenta de eso es tener conciencia. Somos, por tanto, unos bichos especiales. Y en ese sentido, dice Kant, esto me admira y me produce respeto. El ser humano es un bicho muy peculiar y nosotros estamos aquí haciendo las cosas como podemos en esta vida. Y esto ahora parece que no quiere funcionar. Vamos para adelante. Bueno, esto es, como diría, por decir otra cosa, de Friedrich Nietzsche, ahora que estamos aquí con los cyborgs y con todo esto que fue saliendo, esto es menschliche, zu menschliche, humano, demasiado humano. Esto es puramente humano, no poshumano ni transhumano, esto es humano y nosotros somos seres humanos, conscientes, libres y con capacidad de escoger y de elegir mal y de elegir bien. Entonces aquí lo que hay que hacer es pararse y pensar. Pararse y pensar, ¿para qué? Para reflexionar filosóficamente. ¿Y empezar por dónde? Pues hombre, ni siquiera antes de Sócrates, ni siquiera antes de los presocráticos, había una frase puesta, una pintada, en el templo de Delfos, el templo de Apolo en Delfos, que decía Gnosis Euton, en griego, que la tradujeron los latinos luego por Noscete ipsum, y que traducimos nosotros por conócete a ti mismo. Conócete a ti mismo. ¿Cómo? ¿Te conoces? Pregúntate quién eres, dónde estás, qué te gusta, a dónde vienes, cuáles son tus puntos fuertes, cuáles son tus puntos débiles, cuáles son tus expectativas. El principio de la moral vivida bien es el gnosti se auton, conócete a ti mismo. ¿Y eso qué requiere? Pararte, pensar, meterte dentro, y ahí está. Bueno, y cuando lo extrapolamos, ya no estáis solo queriendo conocerme a mí mismo, sino queriendo pensar en estas cosas. ¿Qué debería hacer? La filosofía moral lo que hace es, efectivamente, meterse ahí a tratar de decir cómo deberíamos conducirnos, cómo deberíamos comportarnos. Si queréis estas transparencias que estoy poniendo, que os las pasen luego, ahí he metido un documento, si le pincháis ahí, sale un audio que convertí con un notebook Ellen, lo convertí 3 articulitos míos pequeños, ethos y logos, esencia de lo humano y bases de lo moral, ethos, ética, y logos, lógica, razón, esencia de lo humano y bases de lo moral, luego de las mores al carácter moral, fundamentos antropológicos de la libertad, y la última era la ética como tarea y horizonte de la vida buena. Es decir, la ética es una tarea, es un proceso, tenemos que hacerlo. Entonces eso, cada uno de esos son 3 páginas, pero lo convertí y sale una señora hablando y un señor también y tal, y, oye, lo ajustan muy bien. Si tenéis, pero se van de faena, en un cuarto de hora, hablando. Pero bueno, si lo queréis, lo podéis mirar. Y aquí, esto sí que es importantísimo también, lo que os dije de pensar, insisto, el abuelo Sócrates ya nos lo dijo. Una vida sin examen no merece la pena ser vivida. Una vida sin examen no merece la pena ser vivida. Entonces yo a la gente siempre receto lo mismo. Piensa, examina. San Ignacio decía 3 veces, una por la mañana, otra al mediodía, otra por la noche. ¿Sí? Haz examen de conciencia, examen de lo vivido. ¿Dónde metiste la pata? ¿Dónde la puedes mejorar? Esto es un proceso de mejora. Los que explicamos temas relacionados con el management, esto lo decimos como los japoneses. Esto es un kaizen, mejora constante, mejora continua. Bien. Bueno, pues aquí vamos para adelante con esto.
Y aquí teníamos la escuela de Atenas, eso famoso, hoy se habló del humanismo, se habló mucho del Renacimiento, estamos en Úbeda, donde el Renacimiento es una crack. Aquí tenemos a Platón y aquí tenemos a Aristóteles. Yo me formé en esto. La filosofía moral que yo introyecté de pequeño, de chaval, de joven, de vuestra edad, era la filosofía moral aristotélico-tomista, a la filosofía moral platónica, agustiniana, esto, occidental, todo lo que tú quieras, maravilloso, pero por otra parte yo tenía muchas otras inquietudes. Ahí están Aristóteles y Platón, y llegó un momento en que yo tendría unos 20 años escasos, cuando de repente dije, pero bueno, ¿qué es esto? Cuando vi con un señor que se llama David Hume. David Hume, un fenómeno, un crack, íntimo amigo de Adam Smith. Reconocéis, Adam Smith, hace 250 años que publicó la investigación acerca de la riqueza de las naciones. El libro que da, por así decir, el punto de arranque a la economía moderna como ciencia. Eran íntimos y tenían la misma concepción filosófico-moral. ¿Y cuál era la concepción filosófico-moral de Hume? Amigo mío, esta fue lo que a mí me mató, porque yo decía, ¿pero qué es este? Este acabó siendo un relativista, acabó siendo más que nada un escéptico en ciencia, un absoluto irracionalista. La razón no vale para nada, no vale para nada. El que crea que la razón, que estáis perdidos. Y yo decía, toda la filosofía moral que yo tengo introyectada, que yo comparto, ahora viene un tipo y me dice que no vale para nada. Y que el fundamento racional, eso de la virtud, eso de Aristóteles, eso no vale para nada. ¿Por qué? Pretendemos fundamentarlo en la razón humana, y la razón humana no da de sí para tanto, ni para la ciencia, ni para la moral. Y entonces, ¿qué hacemos, Hume? Y aquí Kant dijo, Hume me despertó a mí del sueño dogmático. A Kant le pareció lo mismo que a mí. Yo dije, ¿pero este tío está loco o qué? No está loco. Es un despertador del sueño dogmático. Vamos a ver, este tío hace una enmienda a la totalidad. ¿Y qué propone? Propone que la razón sea esclava de las pasiones. Yo ya no le compro eso. Que la razón sea esclava de las pasiones no le compro ni de coña. Pero eso de que la razón no da para tanto, sí se lo compro. Y entonces le hago otra pregunta ulterior. ¿Y en ética entonces qué hacemos, muchacho? ¿Te quitamos la ética y la moral y le quitamos todo eso del mundo? Y Hume, como tipo sensato y listo y uno de los primeros de la clase, dijo, no, para nada. Lo único que digo es que la filosofía moral no la podemos fundamentar desde la razón porque no damos para tanto. Pero el deber moral existe. ¿Y cómo lo conocemos, Hume? Dicen, lo sentimos. Hay cosas que no se pueden explicar racionalmente, pero se siente. Tenemos un sentimiento, la moral del sentimiento. Él tiró por ahí, por esa vena. Kant dijo, este tío me ha roto los esquemas, me ha despertado el sueño dogmático y yo me he puesto a pensar. Kant era un tío pequeñajo, poca cosa, pero listo, de los más listos del universo, lo mismo que Newton. En aquella época unos cracks importantes. Y entonces Kant dijo, a ver, yo me quedo con la idea de que el deber moral sigue siendo verdad. El deber moral. Y el deber moral se sabe a priori. Es decir, antes de haber matado a un tío, yo ya sé que no se debe matar. Matar está mal. No tengo que ver las consecuencias. Ya lo sé a priori. Y entonces Kant empezó a elaborar una nueva manera de filosofía moral. Hasta entonces, toda la anterior se fundamentaba en la metafísica. En una metafísica, ¿qué quiere decir eso? En cómo entendemos que son las cosas. Braulio tenía esencia, ¿no? Bien, pues la esencia, ¿cómo son las cosas? Eso es una palabra puramente metafísica. Bueno, pues Kant dice, no, yo no voy a fundamentar la ética en la metafísica. Paso de fundamentar la metafísica. Pero voy a seguir afirmando que existe la obligación moral. ¿Por qué? Porque la ley moral dentro de mí es algo que me produce admiración y respeto, que me convierte en un bicho especial. Y dice Kant, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Bueno, pues Kant nos lo dice muy claro, ¿eh? Ahora os lo diré, pero fijaros, lo más importante, el gran descubrimiento de Hume fue decir, sois absolutamente falaces los que predicáis moral y los que escribís filosofía moral, y todos los filósofos morales del universo son unos falaces. ¿Por qué?
porque saltan indebidamente de un registro lingüístico descriptivo a uno prescriptivo de una manera inapropiada. Pasan de lo que se llama el ser, lo que es, la metafísica, al deber ser. Y ese salto es un salto falaz. Y es verdad, eso tiene razón absolutamente el amigo David Hume. Y eso fue lo que hizo al amigo Kant despertar del sueño dogmático. Bueno, pues Kant dijo, vale, bien, pues aquí tenemos que hacer. Os dije antes que lo importante es hacerse preguntas, porque una vida sin preguntarse no merece la pena ser vivida. Y Kant decía que la filosofía tenía que hacer 3 intentos de respuesta a básicamente 3 preguntas muy importantes. Primera pregunta, que sigue siendo hoy más importante que nunca. Él la formulaba así, Was kann ich wissen? En alemán quiere decir, ¿qué puedo saber con certeza? ¿Qué puedo conocer con certeza? Was kann ich wissen? ¿Qué puedo conocer con certeza? De todo lo que sale por aquí en el smartphone, ¿qué puedo yo? ¿De qué me puedo fiar? ¿Qué puedo saber con certeza? Segunda pregunta, Was soll ich tun? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer para qué? ¿Para construir un puente? No, ¿qué debo hacer en la vida? Para vivir la vida. Vivir la vida bien. Es decir, ¿qué debo hacer para triunfar humanamente? Para conseguir mis objetivos plenamente humanos. ¿Qué debo hacer? Esa es la segunda pregunta que responde la filosofía moral, decía Kant. Y la tercera, Was darf ich hoffen? ¿Qué me cabe esperar? Yo sé que voy a morir porque, claro, soy un ente finito que va a desaparecer, pero, bueno, pues ahí me tengo que ver. En esta guerra es donde están la teoría, la praxis y el telos de la jugada. Y Kant lo escribe en 3 obras. Crítica de la razón pura, para responder a la primera, ¿qué debo saber? ¿Qué puedo saber? Con certeza. Esta mañana se decía que si había o no había certeza, que si había o no había verdad. Sí, hay verdad. Hay verdad. Y hay cosas que se pueden saber. En lógica, sabemos que hay 3 maneras, que son lo que son valideces, que son verdades válidas en todo mundo posible, que decía Leibniz, valideces, consistencias, que pueden ser o no ser verdad, y contradicciones, que nunca se pueden dar. Las consistencias son los que luego, esta mañana también se habló de Sir Karl Popper, y esta tarde, claro, y de la falsabilidad, claro. La ciencia es falsabilidad, y si no, no es ciencia. Falsable, si no, no es ciencia. Es decir, pues voy a decirlo en lógica y sin tirar de pizarra. Q, si veo Q, no. Si veo Q, esto quiere decir, implica que, paréntesis, P implica Q. Si yo capto una Q, llámalo lo que sea, esto implica que algo ha causado esto. Y yo le llamo en este momento P. P implica Q. Mamá, a lo mejor pasado mañana, después de estudiar más a fondo, ya no digo que sea P lo que implicó Q, sino que es R lo que implicó Q, S lo que implicó Q, o N o X lo que implicó Q. Pero ese modus operandi es el modus operandi de la ciencia. Es el modus operandi de la ciencia que habla de consistencias, no de valideces. ¿Dónde están las valideces? Solo en un sitio, a nuestro alcance. A nuestro alcance. ¿Dónde? En la lógica formal. La lógica es un cálculo muchísimo más potente que el cálculo matemático y que el cálculo diferencial. Eso, ¿quién lo inventó? Pues unos matemáticos al final. Aquí se ha hablado de Riemann antes, Lobachevsky, Bolyai, Riemann, etc. Pero, ¿quién lo inventó? Frege y Peano en el siglo XIX inventaron la lógica matemática, y con eso podemos ir a donde nos dé la gana desde ese punto de vista. La segunda pregunta, ¿qué debo hacer? Pues bueno, aquí hay respuestas para todos los gustos. Kant diría, tienes que cumplir el deber. ¿Pero qué deber? El deber por el deber. Kant no se atrevió, se quedó con la parte del deber a priori, pero no entró a decir qué debo, qué debo hacer. No, eso se llama el deontologismo. Deon en griego significa deber. Deon, deontos, deber. Bueno, no voy a entrar a hablar del deontologismo kantiano, pero ahí está. Y luego están otros que dicen, ¿qué debo hacer? Aquello que tenga mejores consecuencias. No hagas tonterías. Haz aquello que tenga resultados adecuados. Y eso se llama el consecuencialismo.
Consecuencialismo que tiene varias maneras. Haz aquello que te beneficie, hombre. Egoísmo moral. No es ningún pecado el egoísmo moral, sobre todo el egoísmo ilustrado. Si juegas a largo plazo, mira por tu bien. No quiere decir que maximices ahora a corto plazo. No, no. Tú, si quieres seguir aquí y ser sostenible, tienes que hacer las cosas de una determinada manera. Bueno, ahí tenemos eso, la consecuencia. El altruismo. Es decir, yo hago el bien para conseguir que el resultado beneficie a otro. Altruismo. No egoísmo. Ego soy yo. Altruismo. Y luego está el utilitarismo. Lo que decía Jeremy Bentham. The greatest good for the greatest number. El mayor bien para el mayor número. Bueno, pues ahí andamos en eso. Y esas dos maneras de enfocar la ética como filosofía moral, ahí están. Yo los comparto en parte y al 100%, porque esto no es lógica, ¿eh? Ojo, la filosofía moral y la ciencia no son exactas. La matemática son ciencias exactas, pero menos exactas que la lógica. Hay errores matemáticos y en lógica no los hay en absoluto. En matemática se puede meter la pata dividiendo por cero. En lógica no cabe esa opción. Es decir, aquí de lo que se trata es de que entre lo uno y lo otro aparece otra cuestión que ya hay 3 minutos. En 3 minutos simplemente vendo mi libro. El que esté interesado en esto, que estudie algo de lógica, pero sobre todo que estudie axiología. Ahora diré algo de ello. Axios en griego significa valor. ¿Y cómo captamos los valores? ¿Cómo captamos los valores? Los valores los captamos también por intuición intelectual y a priori. Amigo mío, bueno, explica eso. Si tuviera tiempo, pues daría una clase de ello. Por cierto, para la formación de los profesores, que era la tercera de las condiciones trascendentales de posibilidad para la integración de los valores morales en las clases que nuestros compañeros nos formularon antes, ahí me ofrezco como ayudante para ayudar a formar a los profesores en esa línea, para ayudar a formarlos en axiología, que es muy importante. No es difícil, pero hay que hacerlo con sistema. Los valores. Bueno, pues nada, aquí vamos. Hay 3 genios. Uno que se llamaba Max Scheler, otro que se llamó Nikolai Hartmann, que hablaron de valores. La filosofía de los valores estuvo hace 100 años, estaba de moda. En toda Europa se escribía, bueno, pues ya desde Husserl, los alemanes, Husserl, Edith Stein, todos los pensadores, Ortega y Gasset en España, había una cantidad de gente escribiendo sobre los valores, la filosofía de los valores, y estuvo así mucho tiempo. ¿Hasta cuándo? Hasta que se acabó la guerra y entramos en los años 50. Esta mañana se hablaba de cómo habían cambiado las cosas. Tatis hablaba de cómo había cambiado aquel humanismo, que ya no lo humano. Claro, ¿por qué? Porque cuando yo entré a estudiar la filosofía, lo que estaba de moda era el estructuralismo y el marxismo. El marxismo era humanista, sobre todo conectado con Feuerbach, claro. Pero el estructuralismo no, todo lo contrario. ¿Y el estructuralismo de dónde venía? De Ferdinand de Saussure, de compañía, etcétera, etcétera, extrapolado luego al mundo de la interpretación de la realidad social. Bueno, pues aquí la cuestión estuvo en que la filosofía de los valores desapareció después de la Segunda Guerra Mundial y acabó pues con todo las nuevas filosofías. Se olvidó. Y ahora hay que intentar ver si rescatamos algo de las intuiciones potentes, porque son muy poderosas, de la axiología, de la filosofía de los valores. ¿Qué quiere decir con ello? Mira, yo simplemente quiero decir lo que el amigo Scheler y el amigo Hartmann tenían. Hay diferentes tipos de valores, hay diferentes estratos axiológicos, y quiero hacer referencia finalmente, y este que está aquí, esta persona que está ahí a la izquierda en la foto, es un amigo mío, tiene 96 años, está como un mozo, es el tipo más listo que conozco, y mira que conozco gente lista en todo el mundo. Este es matemático, es físico, cuántico, es lógico, es filósofo y es un cura, amigo mío. Y entonces este pavo escribe un libro que os recomiendo que encontráis en la internet, se llama Curso completo
sobre valores humanos. Y ese podéis leerlo. Es muy gordo, es un libro de 518 páginas. No, pero podéis decirle a ChatGPT que os lo resume y que os diga de qué va, y ya con eso empezáis a sacar partido. ¿Qué hizo él? Una genialidad. Si en vez de apellidarse Méndez se apellidara Mendowski, era el non plus ultra. ¿Por qué? Porque lo que hizo él fue coger a Max Scheler y coger a Nicolai Hartmann, superarlos, integrarlos y proponer esto, una especie de escala maravillosamente, que luego con ellos cerraré la cosa. Pero importantísimo, ¿por qué mi amigo este empezó ahí? Pues como economista del Estado que era, en los años 60 intentó aproximarse a comprender el sentido del valor económico. Y entró, como decía San Ignacio, entró con la suya y salió con la nuestra. Entró con la suya, buscando el sentido del valor económico, qué es lo que hace que una cosa valga. ¿Cuánto? ¿Por qué esto vale? Valor de uso y valor de cambio, que estudiamos en primero de económicas. Valor de uso y valor de cambio. ¿Por qué vale más un vaso de agua en el desierto que un diamante? ¿Por qué vale más un diamante que un vaso de agua aquí, ahora? Valor de uso. Él entró a investigar el tema del valor económico y de ahí saltó al valor en general. Y entonces entró aquí. ¿Y qué hay? Hay una escala de valores. Están los valores económicos, que son puramente medios. Hay una escala subida, que son valores éticos, que son obligatorios. ¿Y cómo los obligamos? A base de reflexión filosófico-moral. Luego están los valores estéticos, que no son obligatorios, son deseables, sería bueno, sería conveniente, adornan bien. Y luego están los valores ascéticos o valores religiosos, valores, digamos, de otro nivel, de otro estrato. Entonces, bueno, pues esa extensión axiológica, esos avances y cuestiones hacen que quedando eso claro y ahí visto, y insisto, esto hay que pensarlo, leerlo, pensarlo, meditarlo, digerirlo e integrarlo. Luego, cuando te metes en los valores morales, que son obligatorios, ahí vas viendo efectivamente. Hay valores más altos que otros. ¿Y qué? Este es uno de los genios que yo considero que hizo una verdadera aportación filosófica. Identificó varias leyes, 3 leyes axiológicas. Los valores más fuertes son los más bajos, los valores más altos son los más débiles. Primum vivere deinde filosofari. Primero vivir, después filosofar. Aquello de la pirámide de Maslow, os suena, ¿no? Primero las necesidades básicas, luego vamos para arriba. Bien, sí, vale, pues aquí viene a ser lo mismo. Hay valores más fuertes. Y cuando hay conflictos de valores, ¿qué hago? ¿Qué hago? Voy corriendo, tengo prisa, pero ¿qué hago? Veo un tío ahí que se me cayó, ¿qué hago? Paro a ver si lo puedo ayudar. Esto me pasó a mí hace unos meses. Un paisano que estaba tirado en medio, en la calle Alberto Aguilera, lloviendo, el tío en medio de un paso cebra, paisano ahí tirado, yo con prisa porque tenía clase, venía de un sitio y iba para el otro. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Me quedo con el paisano este, lo levanto, era un indigente. ¿Qué? Tenía el valor de llegar a clase, bajar 200 metros más para allá, y iba tarde, o el deber de atender a este paisano. ¿Qué hago? Hay un conflicto de valores. Cuando hay un conflicto de valores, escoger el valor más fuerte y más bajo. Y eso me ayuda a tomar una decisión. En la empresa cobramos y pagan por tomar decisiones. Pues tomar decisiones en la empresa éticamente bien fundadas, en una axiología te puede venir aquí. Segunda ley axiológica. Los valores más bajos son más de tipo social y los otros son valores el ascético y el estético son más personales, eso ya más peculiar tuyo. Y los valores más bajos exigen un cumplimiento externo, pero no todo. Y aquí veis, no estudiáis derecho, pero os voy a decir una cosa. Había unos romanos, la madre del derecho. Aquí teníamos allí a los jurisconsultos, aquellos, Gallo, Papiniano, Modestino y un crack que se llamaba Ulpiano. Ulpiano dijo, antes del derecho y antes del digesto y antes de todo eso, el derecho lo construimos en base a 3 preceptos jurídicos previos a la juridificación de las normas, los que llamaba él tria juris precepta.
3 preceptos jurídicos. ¿Y cuáles son? Y él dijo, hay 3 previos que explican todo el derecho. Primum, honeste vivere, vivir honradamente, honestamente. Alterum non laedere, no dañar a nadie. Y sum cuique tribuere, dar a cada uno lo suyo. Esas 3 cosas son previas a lo jurídico. Bueno, pues, ¿qué hizo mi amigo José María Méndez? Algo que no había hecho todavía. Ningún filósofo está necesitando una tesis doctoral bien hecha. Nosotros el próximo lunes tenemos un seminario, el segundo Congreso Internacional de Axiología y en ICADE, en línea con su pensamiento, y lo que hizo fue elaborar una tabla de valores morales, valores éticos obligatorios, atentos y ateniéndose a las 3 tria juris precepta del honeste vivere, alterum non laedere y ius sum cuique tribuere. No voy a poder entrar ahí en cada una de esas cosas, pero ahí queda. Insisto, si queréis abundar en ello, quedaos con la idea. Hay cosas que no se pueden hacer, hay cosas que se pueden, pero que hay que discernir si se hacen. Tomar decisión implica optar, y al optar y al actuar te vas configurando como persona, vas configurando tu carácter, es decir, esto es importante. Y además no puedes subcontratarlo a nadie, ni al ChatGPT ni a tu prima. Tienes que hacerlo tú. Y si lo haces tú y lo haces bien, conseguirás el objetivo final. Aristóteles le llamaba la eudaimonía, vivir feliz, vivir tranquilo, vivir a gusto. Ahora lo llamamos el florecimiento personal, flourishing, lo que queráis llamarlo, pero en el fondo es eso. Una responsabilidad para ser lo que tenemos que ser cada uno de nosotros y ser, eso, coherentes con lo que hacemos. Bueno, pues muchas gracias y ya con esto cierro y doy por cerrado el asunto. Damos la posibilidad, por si alguien quiere hacer alguna pregunta a José Luis. Sí, José Luis. Bueno, José Luis, muchas gracias por la presentación, muy interesante. No sé si ha hablado en algún momento de determinismo, es que he tenido que salir, porque a mí, salvando la distancia, yo soy ignorante dentro de la filosofía moral, pero me pasó un poco lo que te pasó a ti con Hume. El año pasado leí 2 libros de 2 autores contemporáneos, Sam Harris y Robert Sapolsky. Ellos son deterministas puros. Y bueno, sobre todo Sapolsky tiene como un tocho de 500 páginas tratando de convencerte de que realmente el libre albedrío no existe, de que todo está ya determinado, que el libre albedrío es una ilusión, por tanto que la responsabilidad moral no tiene sentido como tal, no tiene sentido el odio, el castigo, el elogio. Entonces, la verdad que lo argumentan bastante bien. No sé qué contraargumentación hay, ¿no? Cómo una de las cosas que dice es que la carga de la prueba se tiene que invertir y que los que defienden que el libre albedrío existe tienen que demostrarlo. Entonces, no sé si puedes ayudarme un poco con este debate. Bueno, es decir, esto es una... dice ya el... ¿Dónde era, Juanjo? ¿Dónde viene? El Nil sus sole novum. ¿Dónde está? En el Eclesiastés. Nil sus sole novum. Nada nuevo bajo el sol. Eso, ese cuento, ese cantar, esa manera de enfocarlo, es como ayer una catedrática de la Complutense de Química hablaba en un contexto de ahí de la cátedra en el seminario. ¿Esto suena? Sí. Y decía, esto es disruptivo. Y yo le dije, mire señora, será disruptivo en algunos contextos donde usted hable, pero aquí, entonces, estamos hartos de escuchar esto y de oírlo y de analizarlo y de integrarlo. Entonces, que haya gente que dice que no hay libertad, te podría hacer un barrido en toda la historia del pensamiento, lo que quieras. Que cuando yo era estudiantillo,
estaba de moda el decir no existe el ser humano, el hombre no es, no digo ya ni siquiera la libertad, no, el hombre no existe. Lo que existe son estructuras, claro, tú te acuerdas de aquello, ¿no? Bueno, entonces ahora que vengan y digan esto. Bien, yo, ¿a dónde? Si va de buena voluntad, porque pueden venir vacilándote, es decir, te pueden venir vacilando o haciéndote perder el tiempo, Y si ese tío está convencido de eso y pide que le demuestre lo contrario, yo le diría, no discutamos. Pondría el gorro de Leibniz y le diría, siéntate ahí y calculemos. Vamos a calcular. Y entonces yo, para empezar, le contaría el primero de los artículos que dije ahí, etos y logos como características del ser humano. El logos me lleva a mí a hablar de libertad directamente y además impepinablemente. El logos me lleva a la lógica. Y el libro de San Juan, el Evangelio de San Juan, el prólogo dice en arge en o logos, que en latín lo tradujeron in principium erat verbum. En el principio era la palabra, logos. Bien, y entonces yo voy ahí y le digo, vamos a ver, amigo mío, o me estás vacilando o quieres de verdad que hablemos de si existe o no existe la libertad. Y si me dice y me convence de que efectivamente quiere entrar en un diálogo, no en hacerme perder el tiempo, no lo tengo y no lo quiero perder, en estupideces de nadie, entonces entro y le digo, mira, en lógica, eso que decimos que es verdad en todo mundo posible, hay una serie de elementos con los que contamos. El primer elemento en lógica, estrictamente humano, es el negador. Luego está el conjuntor, el disyuntor y el implicador. Y con eso montaron todo el cálculo lógico. Pero vamos al negador. ¿El negador qué es? Que yo puedo tomarte el pelo, que yo puedo hacer lo contrario de lo que me pida el cuerpo, que yo puedo decir lo contrario de lo que estoy pensando, con ánimo de engañar o con ánimo de tomarte, de hacerte feliz. Es decir, un perro ladra contento cuando está contento y ladra triste cuando está triste. Y un perro se aparea cuando entra en celo. Y tú no. Tú, cuando comes sin hambre, bebes sin sed y no necesitas entrar en celo para todo lo que se mueva por ahí, atacar, pero vamos, como sea. Y el tema es, ¿esto es así? ¿Esto es una realidad? Sí. ¿Y qué tengo que hacer? Lo que te dé la gana. Puedes hacer lo contrario de lo que te pide el cuerpo o puedes hacer esto o lo otro. Es decir, en ese punto, la libertad es clara. Y yo solamente, aparte de que hay infinidad de libros escritos sobre la existencia de la libertad, si no, no habría derechos, si no, no habría moral, si no, no habría nada de nada, si no, no habría elección, si no, no habría nada de nada, estaría todo prefijado, premeditado, seríamos puros autómatas. Pero no, pienso, luego existo, cogito ergo sum, es decir, yo pienso y hago lo que me da la gana. Y aparte de eso, diría, la libertad no se puede demostrar como se demuestra otra cosa, pero se puede postular. Kant, de hecho, postula, es un postulado de la razón práctica, es la libertad. Otro postulado, la existencia de Dios. Y otro postulado, a ver, pues ahí vamos. La libertad es un postulado, no es una posible aserción total. Menos si lo llevamos al terreno de la lógica, donde el negador me habla de que yo puedo decir que no. Y extrapolando de la parte lógica a la parte moral, entonces, yo digo, el ser humano es un bicho especial que puede escoger, y al poder escoger es libre, no está predeterminado. ¿Quiere decir eso que no está predeterminado en absoluto? Para nada. Nacemos en un contexto y aquello, ¿os acordáis de aquello del siglo XVIII? Admiróse un portugués de que en su más tierna infancia todos los niños en Francia supieran hablar francés. Arte diabólico es, dijo torciendo el mostacho, que para
hablar el gabacho, un fidalgo en Portugal llega viejo y lo habla mal, y aquí lo parla un muchacho. ¿Admiróse un portugués? Bueno, ¿por qué se admiró de que un niño nacido en Francia hable francés y un niño nacido en Xinzo de Limia fale galego? Y otro nacido en Rusia hable el ruso, y otro nacido en Sudáfrica hable el no sé qué, el suajili. ¿Por qué? Porque la socialización primaria hace que tú seas de una determinada manera. ¿Te condiciona? Sí, pero ¿te condiciona hasta el punto de que tú no puedes ser distinto a lo que has sido? No. El introyectar lo de fuera hace que te condicionen. Claro, no somos absolutamente libres, no. Somos libres de hacer lo que podemos a partir de lo que hicieron de nosotros nuestros condicionantes. Los condicionamientos físicos, biológicos, yo nunca podré jugar al no sé qué porque tengo que tener no sé qué altura y no la tengo. Y los condicionamientos de todo lo que me han condicionado en casa, en la escuela, en la empresa, el grupo de amigos, la tele y ahora las redes sociales, que me están convirtiendo en un... Eso sí, pero tú puedes decir... No, yo cada día más, personalmente, tengo alma de padre del desierto. Los padres del desierto se quitaron de en medio, marcharon para el desierto. Tengo espíritu de cartujo y, sobre todo, cogiendo la metáfora de mi amigo Juanjo esta mañana, tengo la voluntad de perderme por los cerros de Úbeda. Cerros de Úbeda, en Úbeda si puede ser. Y si no, ya me buscaré yo una Úbeda interna dentro de mí para quitarme de en medio. Pero efectivamente, que soy libre de creerle a ese señor, ese que escribe eso, o que soy libre de no creerlo también, pero que me dé razones. Sí, la cuestión está ahí. Yo no lo denigro directamente a ninguno, simplemente capto, introyecto la cosa, pienso sobre ello y si me da que pensar, le pongo alfombra roja. Si no... No me hagas perder el tiempo, autor este. Bueno, ya pro, que dicen los catalanes. ¿Quieres decir algo? Sí, toma. Tenía una pregunta, me van a matar mis compañeros. Tenía una pregunta sobre ética, en la actualidad, que cuál es la posición del sentimiento de venganza cuando la justicia falla en la realidad a la que vivimos. Eso es claro, eso es humano, eso sí que es humano, demasiado humano. Menschliche, zu menschliche. Cuando no le dan al que tiene que recibir lo que tiene que recibir, lo que merece recibir, ahí se produce un desajuste importante. Y entonces ahí, ¿cómo evitar eso? Bueno, pues va a ser difícil. En el mundo jurídico lo tenemos bastante claro. Y es una realidad tangible, es un hecho objetivo. Vamos a intentar hacer las cosas de tal manera que se restablezca la justicia, la dique. Porque ahí se ha roto un equilibrio, vamos a restablecerlo. Y eso lo dice un juez. Pero por si acaso, cabe elevar esa cuestión más arriba, a otro tribunal. Y cabe apelar a Europa, y cabe apelar al mundo entero. Y incluso, diría Kant, se acabaría este mundo y la injusticia seguiría. Por eso postulo, no lo puedo demostrar, que tiene que haber otra vida y otro sitio donde al final se haga justicia. Eso lo dice Kant. Entonces, que este mundo es un mundo contingente. Y hay que aprender a saber que estamos aquí. Esta mañana un compañero dijo, no somos dioses para arreglar el desperfecto del mundo. Somos, en el libro de Génesis viene dicho, ut custodire et operaretur, para que guarde, administre y trabaje ¿el qué? El paraíso. A mí la ecología y la naturaleza me gusta más bien hablar y decir la creación. La creación está ahí para que la cuidemos, para administrarla. Somos administradores de la creación, a favor nuestro, etcétera, etcétera. Entonces, claro, es hablar de lo mismo que hablan pues, los ecologistas y que hablan los ODS y que habla Susun Corda, pero desde otra perspectiva. Y entonces ahí, claro, reaccionar ante la injusticia manifiesta
con venganza y todo esto es humano. Yo pienso que no se va a conseguir nunca la justicia absoluta en este mundo, pero que tenemos que, como decía mi compadre y querido amigo Juanjo, y por eso vuelvo a él, es una aspiración utópica. Avancemos, caminemos un poquito, sabiendo que nunca llegaremos, pero sabemos, intuimos que el valor de la justicia vale per se, vale siempre, y eso vale en todos los mundos. Avancemos hacia ello. De eso va la ecología, profunda, profundísima, y de eso va sobre todo la filosofía de los valores. Entonces, claro, que sí, que empíricamente ahora, a mí que me la están haciendo y que veo que no, que tal, agarro, me rodeo de dinamita y me abrazo al tío y volamos los dos, diréis, bueno, pues nada. Pero se comprende, sí, pero no se apoya esa estrategia. Y además, tengámoslo en cuenta, vivimos en un mundo contingente, en un mundo finito, en un mundo lleno de necesidades para mejorar. Y eso es una oportunidad para nosotros hacer lo que podamos. Como maestras, como maestros, como profesores de instituto. Yo fui profesor de instituto, cuidado. Yo fui profesor de instituto en el Instituto de Alcobendas en Madrid. ¿Y sabéis a quién tuve entre mis alumnas? Tengo gente, ahora tengo pues eso, abogadas, juezas, empresarias, gente muy importante en el mundo de la política, tal, de ICADE. Pero cuando yo era profesor del instituto en Alcobendas, tuve una niña que tenía 13 años, en clase, 2 años, la tuve conmigo, que era horrorosa, suspendía hasta gimnasia. No estudiaba nada, no daba un palo nada. Pero le gustaba el ballet y todo este rollo. ¿Sabéis quién es? Penélope Cruz. ¿Os suena esta actriz? Pues cuando tenía 13 años, vosotros sois muy jóvenes, no, a lo mejor no suena. Pero cuando tenía 13 años fue alumna mía del instituto. Yo era catedrático del instituto, funcionario, luego lo dejé. Pero hay que tener eso claro. Hay que seguir ese proceso y tirar para adelante con ello. Bueno, ya no hay más, ¿no? Ahora sí.